Muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir el tercer milagro de la resurrección de Jesús que hizo sobre la tierra. Hemos compartido otros dos y nos vamos al tercero, que tiene un profundísimo significado. Porque en este episodio de la resurrección de la hija de Jairo se solapa la sanidad de una mujer que también llevaba mucho tiempo sufriendo por la enfermedad del flujo de sangre. Ella se estaba desangrando de alguna forma. Y se solapan estas dos sanidades porque ambas tienen un gran profundo significado de representación. Y vamos a ver lo que representa cada una de esas mujeres, porque a la vez están unidas en un mismo episodio y unidas por una cantidad de años igual. Por un lado, 12 años de una mujer que está sufriendo una enfermedad de flujo de sangre, y por otro lado, una niña que tiene 12 años que conforme está comenzando la enfermedad de la mujer, esa niña está naciendo. Y por tanto ambas acumulan 12 años de vida, hasta el punto de ver que esa criatura está muriendo, necesita una resurrección, y al punto de vista de una mujer que está sufriendo muchísimo, que necesita una sanidad. Este elemento está ligado también a otro más, es que la hija de este hombre que viene a ver a Jesús, que se llama Jairo, es la hija de un principal de la sinagoga. La sinagoga eran centros religiosos, en algunos casos culturales, fuera incluso de las regiones de Palestina, donde los judíos se juntaban para hacer un culto y para salvaguardar la ley, los ritos y el culto a Dios. Era muy importante para ellos porque ahí se identificaban con su cultura, también se custodiaban la ley y tenían un culto a Dios. Estas sinagogas surgieron de los días desde el regreso de Babilonia, donde de alguna manera, por la falta de lugares y por la falta del templo, empezaron a surgir lugares donde la gente venía a guardar la ley, a procurar la ley, a identificarse como pueblo de Dios e identificarse con Dios. El problema fue que la condición de las sinagogas fue cambiando y se encontró con un tiempo donde las sinagogas estaban en una situación deplorablemente espiritual. No había vida, solamente había letra, había una incapacidad de producir algo de Dios en ese sitio y solamente había una defensa constante de la ley del rito que a veces ahogaba a las personas hasta el punto de que la gente incluso sentía que la sinagoga atropellaba su propia libertad en Dios. En aquel tiempo las sinagogas se convirtieron en lugares donde la gente ya no quería ir porque encontraba rabinos que lo único que hacían era acusar del pecado a la gente, traer al pueblo a condenación y a esclavitud e imponerle reglas que habían sido en un tiempo principios de Dios y se convirtieron en principios de esclavitud religiosa. Entonces, la condición de las sinagogas en los tiempos de Jesús fue deplorable. Por eso Jesús, usted lo sabe, estuvo yendo a muchas sinagogas de diferentes lugares, porque él fue como rabino a hablar, a compartir, y hubo escándalo en la mayoría de ellas, porque él vino a compartir una vida, una palabra diferente a la que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Aquí tenemos un rabino, aquí tenemos un principal de la ley, tenemos un hombre llamado Jairo, que dirige el culto a Dios en una sinagoga, que dirige la alabanza a Dios en una sinagoga, pero lamentablemente es un sepulcro espiritual, porque no tiene capacidad para producir nada ni dar vida. Eso se representa en la señal de su propia hija. En algunos casos, y hay muchas personas que la llaman la hija de la sinagoga, porque habla precisamente de eso, el símbolo espiritual de lo que la ley era. La ley ya era una constante en el pueblo que se había convertido en un ritual, pero que había pasado simplemente a ser algo con tradiciones, con ritos sin vida. Era letra, pero sin vida. Así era esta chica, una niña que tenía vida, pero que conforme gradualmente fue creciendo, fue enfermando hasta el punto de estar a punto de morir y hasta después morir incluso. La sinagoga representa la ley, el lugar donde se guarda, donde se custodia el culto y la ley, las tradiciones, los ritos. Jairo no podía producir vida, no tenía capacidad de hacerlo, aún en su vida, en su hogar, en su casa y también incluso en la misma sinagoga. Jairo no podía dar nada. Se había convertido en eso, en un principal, pero alguien que le faltaba algo más allá que la letra, que el conocimiento de la ley. Necesitaba algo más. Y de repente Dios trae a Jairo a un encuentro personal con él para que se dé cuenta de su estado y lo que ha producido
su propia vida. Una vida que refleja esos sepulcros blanqueados. Y en ese sepulcro llamado sinagoga estaban enterrando a una niña joven de 12 años que no tenía capacidad de resurrección. Debajo esa losa de la ley vivía una niña, una jovencita que estaba muriendo, solapada por la ley. 12 es el símbolo del número que se usa aquí, que une a las dos personas, a las dos mujeres. Y hay un simbolismo muy especial porque el 12 representa siempre en la Biblia gobierno de Dios. Por tanto, la sinagoga estaba gobernada por Dios y debería estar gobernada por Dios, pero habían suplantado el gobierno de Dios por el gobierno de los hombres. De hecho, se había establecido que las sinagogas eran guardadas por hombres que tenían el gobierno de lo que pasaba ahí. Y ellos eran los que dictaminaban el tiempo, la hora y los maestros que llegaban ahí. Ellos expulsaban a la gente impropia y dejaban entrar a lo que ellos pensaban que eran propios. Por tanto, la sinagoga, que comienza como un lugar para que Dios tenga una mejor relación con su pueblo más allá del templo, se convierte en un lugar que es una losa gobernada por hombres y por religiosos que quieren tener el control de la religión de la gente. Por eso esta niña no necesitaba ser sanada, necesitaba ser resucitada. Dios quería resucitar la vida de Dios en medio de su pueblo, porque la sinagoga representaba eso, un lugar de vida de Dios en medio de su pueblo, que lo fue en un tiempo, en los días de Esdras, hasta nuestros días, y dejó de ser un elemento de vida en el pueblo. Se convirtió solo en eso, religiosidad. Por eso había que resucitar desde dentro y había que sanar el corazón, que era el principal daño que la sinagoga había producido. Había dejado estéril el corazón de los hombres, les había puesto una losa demasiado grande que no les permitía una vida nueva. Y en medio de esto aparece una mujer, dos mujeres. Jairo está allí, hay mucha gente, mucha multitud, muchas personas quieren tocar a Jesús y de repente hay una mujer que toca a Jesús cuando va camino a la casa de Jairo. Jairo está implorando que venga, hay urgencias, se está muriendo mi hija, ven Jesús por favor. Él se postra, él se humilla, él viene como principal de la sinagoga, humilla su vida, no le importa lo que ha sido hasta ahora y dice, ven para acá, ayúdame, tú tienes la solución para mi casa. Y cuando Jesús está de camino, la multitud lo interrumpe, la multitud lo aprieta y hay una mujer que estira de su manto, toca su manto, no le deja irse y aparece esa mujer que por 12 años está sufriendo con hemorragias, con un flujo de sangre. Por un lado vemos a la señora mayor, a la antigua, a la mujer anciana que se está desangrando y por otro lado vemos a la joven que se está muriendo. Miren, simbólicamente, esa vieja mujer representa el viejo pacto, la vieja alianza, la alianza antigua. Y por otro lado, la hija de Jairo representa la sinagoga, que es una representación espiritual de lo que debería haber sido la iglesia, lo que debería ser para ellos, para los judíos, un lugar de relación más profunda con Dios, más abierta, íntima con Dios. Pero por un lado tenemos la anciana, la mujer del antiguo pacto, que se desangra. Recuerda que el viejo pacto tiene un constante proceder en sacrificios y sangre. En la sangre había remisión, redención de pecados. Y por tanto esta mujer representa eso, el antiguo pacto, la antigua alianza, el pacto del templo lleno de sangre que está ofreciendo constantemente sacrificios para el perdón de los pecados. Y por otro lado, la hija de Jairo es la hija de la sinagoga que se está muriendo porque aun cuando debería tener algo de vida, no la tiene, no la posee. Se ha quedado en la ley, cubre la ley, preserva la ley, pero se ha quedado sin la vida, se ha quedado sin el corazón. Tiene la ley y los principios, pero ha perdido el corazón. Tiene el logos, pero ha perdido el rema, la vida de Dios. Y en medio de eso se juntan estas dos. La mujer antigua, mayor, representa la antigua alianza, desangrada, sin curación, arruinada, porque la religiosidad del pueblo había arruinado al pueblo. Y el pueblo se había encontrado que ya la sangre ya no lo condicionaba y que ya
los sacrificios ya no le convencían y que solamente cumplían un ritual pero habían dejado el corazón. Y por tanto el viejo pacto estaba desangrándose, el viejo pacto estaba muriendo. Y aunque Dios no lo iba a dejar morir, iba a tener que vivir, ya veremos por qué, Dios quería que se fuese apagando para traer a través de eso un nuevo pacto. Porque la vieja, la anciana, la mujer anciana, el viejo pacto, esa mujer anciana representa lo viejo, lo antiguo. Una anciana que ha arruinado al pueblo. Esa mujer estaba arruinada, buscando quienes podían ayudarle, pero estaba arruinada. No había podido. La vieja ley había arruinado al pueblo. No tenía capacidad para acercarse al pueblo. No tenía palabra, no tenía verdad, no tenía vida para darle al pueblo. El pueblo se desangraba buscando soluciones, pero sus pecados eran mucho más grandes que sus propias soluciones. Una mujer impura a la cual nadie se acercaba y a la cual costaba cada vez más tratar con ella porque se iba pagando en su propia inmundicia y impureza. Recuerdo que una mujer menstruada en aquel tiempo era impura, no podía ser tocada, tenía que ser apartada, llevada fuera. Jesús estaba haciendo ver la importancia de que Dios estaba apartando el viejo pacto, porque el viejo pacto había arruinado al pueblo, el viejo pacto había quitado al pueblo la vida, la había arruinado, no le había permitido la vida. Había llegado al punto de poner a los hombres bajo la servidumbre de la ley y no bajo la libertad de encontrarse con un Dios real en su vida. Y por otro lado tenemos una joven mujer, una niña, una jovencita, que lamentablemente está enferma, que aunque fluye en lo nuevo, no alcanza, algo no alcanza, la sinagoga no alcanza para todos, se está volviendo a convertir en un ritual, se defiende bajo la ley, pero es un sepulcro sin vida. Sus dirigentes no encuentran, no dan, no producen. Jairo no producía vida sobre su hija. Ambos son el producto de la ley, porque el viejo pacto es el producto de la ley y la sinagoga es el producto de la defensa de la ley. Ambos estaban viviendo en la desesperanza de no tener soluciones para su vida. Una anciana mujer desangrada por la antigua alianza, porque el nuevo pacto se desangraba, sacrificando y sacrificando y sacrificando, pero ya no obteniendo el mismo resultado, por cuanto el corazón del hombre se había apartado del propio sacrificio. Hacían el ritual, pero su corazón no estaba ahí. Y otra que está creciendo como joven, como nueva, pero la ley no le alcanza para darle la vida. Una está arruinada y arruina la salud del pueblo, y la otra es muy joven y no tiene respuestas a las amenazas de muerte que vienen sobre ella. Porque hay una mujer anciana que ha gastado todo su dinero en conseguir soluciones, pero no las ha encontrado. Así es la religión, arruina a la gente intentando hacer que a través de su recurso busque soluciones, pero no lo haya. Pero hay otra mujer que es joven, que aunque tiene deseo y tiene ganas, no tiene capacidad todavía para producir. Espiritualmente no sabe cómo dotarle al pueblo de vida. Le falta algo. Por eso hay una vieja alianza que está llorando, que está gimiendo, que está siendo apartada por inmunda, está desangrada. Y hay una sinagoga que, aunque puede ser una alternativa, está muriendo muy joven. Es una sinagoga que tiene la ley, pero como no tiene la vida, se apaga, se está apagando, lamentablemente. Y mientras tanto la multitud en la calle, esperando y viendo al Mesías, esperando la señal del cielo y viendo que ni tanto la mujer antigua ni la joven mujer tienen soluciones para darles. La sinagoga ese día estaba vacío y el templo ese día estaba vacío porque la gente iba tras de Jesús, tras la respuesta. Las multitudes se agolpaban desesperadas buscando respuestas de vida. El antiguo pacto, fíjense, se dio en un contexto de esclavitud y con la ley que Dios estableció en el pueblo en Sinaí, saliendo de la esclavitud de Egipto, les entregó la oportunidad de una libertad para entrar a Dios con fiesta. Por eso
Las ceremonias religiosas en el pueblo judío se llamaron fiestas, porque esa era la finalidad, producir fiesta en la gente. Eso era lo que quería Dios, producir fiesta en las personas, que acercarse a Dios fuese una fiesta y que a través de los símbolos se pudiese recibir el perdón de pecados, la remisión de los pecados, la libertad y aún que la adoración fuese una ofrenda voluntaria a Dios, no algo obligado a Dios. Pero ¿qué pasó? Que lamentablemente lo que comenzó en libertad y que quería traer libertad se convirtió nuevamente en servidumbre y en esclavitud. Y aunque salieron de Egipto para tener fiesta, volvieron al Egipto espiritual porque el pecado los hizo volver otra vez a ser sepultados en delitos y pecados. Se levantó una losa demasiado grande y la vieja alianza, la antigua mujer, la vieja alianza se estaba desangrando. La ley estaba produciendo un profundo sueño que estaba haciendo que lo viejo muriese lentamente y lo joven que estaba por recibir vida también estuviese languideciendo. Qué curioso, ¿no? Que el corazón de esa mujer estaba bombeando sangre y se estaba desangrando, y el corazón de esa joven niña ya no bombeaba sangre y se estaba apagando. Qué curioso que la hija de la sinagoga estaba empezando a morir muy joven. O sea, cuando empezaba a tener vida, cuando al contrario, con 12 años empieza a ser mujer para producir vida y para dar vida, la joven mujer se está muriendo. No está alcanzando la madurez. Aunque tiene la edad para dar y producir, la mujer se está apagando. Aun cuando está empezando a llegar a los días de la menstruación, que le permite ser mujer y pasar de niña a mujer, se está apagando, está languideciendo. El flujo de sangre a una la estaba matando y el flujo de sangre a una no le había llegado y no le permitía producir vida. Esa anciana se desangraba y esa joven todavía no había llegado a sus sangres. Cada una moría, porque así es, una estaba muriendo por ser demasiado adulta, por ser demasiado grande y demasiado anciana, y otra estaba muriendo porque aun cuando podía llegar a dar a luz, la sombra de la ley no tenía vida y languidecía. Cuando todo empezaba, cuando todo podía ser el comienzo de algo, cuando todo era el principio de algo, en la vida de esa joven, todo empezaba a ser el fin de algo. Y ahora Jesús sana el viejo pacto, sana al antiguo pacto y resucita el nuevo pacto y resucita la ley con corazón. He dicho antes que en el viejo pacto había sangre y todo el tiempo el viejo pacto eran fiestas con sangre, con derramamientos de sangre, para sacrificios, para ofrendas, para consagración constantemente. Incluso recuerde cómo la sangre de los animales se derramaba en el altar y también se rociaba al pueblo, porque era una fiesta de sangre, de comunión, era una siembra de relación, era una promulgación de un pacto de sangre donde en el derramamiento de la sangre de los machos cabríos, de los animales, nos representaba a todos y podíamos obtener remisión de pecados. Pero la alianza, la vieja alianza, la antigua, se estaba desangrando. El viejo pacto, Dios no lo quiso hacer morir. Dios lo que quería es que languideciese lentamente y lo quiso sanar, porque esto es muy importante, para que el nuevo pacto se solapase en el viejo. Esto es muy importante. Nunca Dios canceló pactos. Lo que Dios hizo fue solapar unos por encima de otros. Los pactos no se cancelaban, Dios no cancela pactos. Dios lo que hace es que solapa pactos que superan a los otros. Desde el primer pacto de Adán hasta el pacto con Jesús han ido solapándose unos a otros. Por tanto, el nuevo pacto se sostiene sobre el viejo pacto. Incluye cosas del antiguo pacto y les da representación y vida para el nuevo pacto. Por tanto, Dios quería sanar a la vieja alianza para que se sostuviese el nuevo pacto.
porque las leyes y los principios eran reales, había que darles el corazón. La remisión de pecados por sangre es algo efectivo en el nuevo pacto igual. La diferencia es que ahora ya no hay un macho cabrío que tiene que morir cada año por los pecados del pueblo, sino que hay un cordero que ha venido a quitar el pecado del mundo para siempre. Por tanto, por eso no podía morir la vieja alianza. El viejo pacto no podía morir. Tenía que ser sano para solaparse después. Teníamos que dejar el principio y Dios le iba a dar el significado. Dios le iba a dar el sentido, Dios le iba a poner la vida. Tenemos que dejar la ley, pero tenemos que darle el corazón. Por tanto, el viejo pacto no iba a morir, solamente sostendría, sería el sostén del nuevo pacto para que el nuevo pacto tuviese firmeza. La anciana sirve de base para la joven. Por eso estos dos milagros están solapados, porque la anciana sirve de base para la joven. Mientras está Dios sanando a la antigua, está yendo en camino para resucitar a la nueva. Ambos están solapados, ambos están en relación, ambos tienen vínculo porque Dios está sosteniendo, Jesús está en medio de ambas sanidades. Había que entender desde el punto de vista de Dios sanando a la anciana el retraso de Dios resucitando a la joven. Esto es muy interesante porque a veces pensamos que las cosas nuevas de Dios que vienen a ser establecidas sobre las cosas viejas de Dios, pues tienen que ser ya. Y Dios tiene un tiempo para que lo viejo y lo anciano quizás se asiente. Quizás tiene que morir, pero tiene que estar sano para estar asentado lo nuevo. Muchas cosas que hoy para nosotros ya son antiguas han servido de base para las cosas nuevas. Mucho de lo que ha sido para nosotros hoy revelación fueron las verdades de atrás, que hoy no las entendemos solo como palabras, sino entendemos como rema, como corazón, como revelación de Dios. Sanamos a la anciana para rescatar el principio. Ahora tenemos que resucitar a la nueva, porque resucitamos la ley y le ponemos el corazón. La antigua alianza tenía ley, tenía formatos de la ley, simbolizando, representando. De repente, cuando aparece Cristo, la representación ya es Él. Y entonces ahora ya no hace falta más desangrar, atento a esto, desangrar la antigua alianza. Ahora hay uno que derrama su sangre. Ya no tiene por qué derramarse más sangre. Y Jesús vino a cortar la sangría, lo que desangraba al antiguo pacto. Dios hizo vinculó, relacionó. Jesús es el vínculo entre ambos. El viejo pacto y el nuevo tienen un vínculo. Jesucristo en el antiguo pacto es el tipo, es el símbolo. El nuevo pacto es la persona, es la relación, es la representación hecha viva, es la enseñanza que ahora vemos. Ahora es comprender lo que antes no entendíamos. Por tanto, ambos son importantes. Miren, la antigua mujer era impura porque estaba desangrándose. En su menstruación estaba impura, nadie la podía tocar. El problema es que llevaba 12 años desangrándose constantemente. Y entonces era impura, tenía que vivir fuera, nadie podía tocarla, era señalada por su impureza. Pero la mujer joven, la joven, también es impura porque está muriendo y nadie tocaba un féretro ni un muerto. Por tanto, ambas tienen la impureza. La ley es impureza, porque la sinagoga era defensora de la ley y tiene su impureza. Y también el pecado tiene su impureza. Por eso Cristo vino a morir por ambos pecados. Vino para sanar a estas vidas, vino para tocar a estas personas. No todos los días tenemos una oportunidad de ver a mujeres así, ni a personas que son purificadas en su estado. Por tanto, Jesús vino a traer purificación a lo que estaba impuro. El viejo pacto no necesitaba más desangrarse, no necesitaba más desgracias, no necesitaba más sacrificios. Jesús dijo: mujer, ya no te desangres más, ya no hace falta. El derramamiento de la sangre de Cristo vino a cortar el derramamiento de todos los sacrificios del pasado. Ya no hay que seguir desangrándose, ya no hay que seguir matando, ya no hay que seguir sacrificando. Ya hubo un sacrificio para todo. Cristo vino a cortar
la alianza que se desangraba. Vino a que cesara el flujo de sangre del antiguo pacto, porque ahora Él iba a ser el Cordero. Ya no necesitaba corderos, Él iba a ser el Cordero. Ya solo hay uno, yo soy el Cordero que quito el pecado del mundo. Ya no hace falta más templo, Él es el templo para hacernos templo a nosotros. Él vino a sanar el viejo pacto para darle sentido y ahora con el nuevo pacto le va a dar significado. Lo va a expresar, lo va a hacer ver, lo vamos a ver. Ahora tenemos una conciencia mayor de lo que vino a hacer Dios, a buscar una relación. Con Jesús llegó el ocaso del templo. Con Jesús llegó la resurrección de generaciones. Esto me encanta porque estos días atrás vimos la resurrección de un joven, de la viuda de Naín. Ahora vemos una niña de 12 años, una jovencita. Dios resucitando generaciones. Dios haciendo ver que necesitamos entender que Dios está resucitando generaciones que están muriendo en la edad de la madurez. Cuando el joven a los 12, 13, 14 años tiene que empezar a dar vida, se muere en delito y pecado. Cuando el joven debería empezar a establecer una relación con Dios porque ya tiene libertad y decisión, se aparta de Dios. Nuestras casas, nuestras iglesias, nuestros pueblos están bajo el azote. Me llama la atención aquí en el versículo 23 de Marcos 5. La hija estaba agonizando. Agonizaba. Es tremendo, agonizaba. Y uno puede ver la agonía de las generaciones, de hombres, de mujeres, que sin Cristo, sin la luz de Dios, sin la vida de Dios, solo la ley, la costumbre, ir el domingo, ir aquí, ir allá, bajo la costumbre del culto, pero no bajo el corazón, la intención, se desangra, se mueren, se apagan. La generación de gente inmadura que se apaga. ¿Cuánta gente inmadura se apaga a los 12 años? En la edad que el joven, como Jesús, pasa a ser hombre, pasa a ser maduro. Mad Bidva, pasa a ser el hombre, el maduro, el que ya toma decisión, de repente se apaga. Por eso fue muy importante que Jesús llegó en este ocaso y vino para simbolizar que ahora pasamos del símbolo a la realidad, a la realidad. Jesús es el centro, Jesús es el vínculo. El versículo 34 dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Porque eso era el viejo pacto, ya un azote para la gente. Comenzó con la libertad que nos libró del azote, pero terminó siendo un azote porque prevaleció la ley sobre el espíritu de la ley. Prevaleció el ritual por encima de la libertad y la salvación. Se propició el cumplir el ritual sin el corazón y la intención. Y por eso era un azote. O sea, lo que fue Dios liberándonos del azote se convirtió en un azote para la gente, porque la religión es un azote para la gente. ¿Y qué sucede? Cristo vino a traer esa luz, Cristo vino a traer el vínculo, Él vino a traer luz, la luz que produce su vida en días de azote, de leyes, de religiosidad. Él no eliminó, ni la resucitó, lo que hizo fue sanarla para después permitir una base para solapar el nuevo pacto. Por eso era importante tener el viejo pacto para entender la realidad del nuevo pacto, entender lo que era un cordero y el sacrificio y la expiación, para entender qué es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Sin ese entendimiento de lo antiguo no podemos tener una capacidad de poder ser revelados en lo nuevo. Es una necesidad. Por eso el mismo Pablo habla que la ley es un ayo para llegar a la gracia. Es un maestro, es un bastón en el que nos apoyamos para llegar a lo nuevo de Dios. Y por eso es importante leer el Antiguo Testamento, porque nos permite a través del Antiguo Testamento ver la gloria del nuevo pacto, de la nueva alianza. Jesús en el viejo pacto sana, en el nuevo pacto resucita. El sentido de Dios no solo es sanar, es resucitar. No es sanar el cuerpo ni el alma de la gente, es resucitar el espíritu del hombre. Es un tiempo no solo para sanar, sino para resucitar. Por eso la anciana fue sana, pero murió. La nueva, la jovencita, fue resucitada a una nueva vida en Cristo. El eje del Evangelio
es una vida resucitada, no una vida sanada, ni cambiada, ni transformada, resucitada, porque es una transformación real de naturaleza profunda, no es un cambio del carácter de la gente, es una transformación real donde cambiamos, donde añadimos a nuestra naturaleza la naturaleza de Dios, donde en nuestro ser se ampara la presencia de Dios. Eso es formidable porque es una resurrección de vida. Por eso el versículo 41 le dijo Dios a la niña: levántate, levántate. Kumi, levántate, ese es el término, levántate, kumi. Deriva del término kun, levantarse. Levántate, hijita, levántate, levántate. Es resurrección. Y esa alegría del jefe de la sinagoga cuando vio resucitar, cuando vio que de las cenizas de la sinagoga surgía la hija resucitada, cuando de la ceniza del sepulcro branqueado que ya estaban poniendo encima de la losa de esa niña, de repente, cuando la losa del llanto y del sufrimiento estaba ahogando a esa criatura, de repente, surgió. Fue maravilloso. La ley dio lugar a la gracia. De repente, la sanidad dio lugar a la resurrección. Pero aquí en este tiempo y en este episodio aparece algo interesante. Es el término de la prisa que había en Jairo para la resurrección de su hija. Era evidente que esto era una lucha contrarreloj. Jairo estaba a contrarreloj y estaba deseando que Jesús fuera, intentando apartar por todos los medios, pero cuanto más gente más venía, más gente y más venía, y no podían avanzar y no podían pasar. Y Jairo, por favor, dejen paso, dejen paso. Y los discípulos, dejen, no lo toquen, déjenlo. Y de repente Jesús es interrumpido. Y en esa carrera de contrarreloj, la niña muere. Jairo ha muerto. No hace falta que molestes al maestro. Él ha muerto. No hace falta que lleves otro maestro allí, al sepulcro. Ya no hay nada. Estamos acostumbrados a que la gente muera y ya no hay vida. En la sinagoga ya no hay vida, Jairo. Vida, ya no hay, ya lo sabes. No hace falta. Deja al maestro. Aquí lo dice. Déjalo. No hace falta. No lo molestes más. No molestes al rabino, al maestro, al rabí. Ya no hace falta que lo lleves. Digo, Jesús, no, tranquilo, si yo voy ahí porque voy a resucitar la sinagoga, voy a convertirla en una iglesia gloriosa, voy a convertir a esa niña en un don regalo de Dios. Y es sorprendente porque Jesús es testigo de cómo ambas mujeres se tienen que unir. Porque Jesús ahí no estaba haciendo una carrera de velocidad, una carrera contrarreloj. No. Estaba haciendo una carrera de relevos. Miren qué curioso. Esto es una carrera de relevos, donde Jesús tiene una mujer que está apagándose y tiene una niña que se está apagando y Dios la quiere resucitar. Y Dios pone un vínculo, les entrega un testigo que es Él para la resurrección. Fíjense qué tremendo es esto. Esta carrera no es de contrarreloj ni de velocidad, esta es una carrera de relevo, donde hay un testigo, un testimonio, lo que se entrega es un testigo, se le da un testigo para que el otro siga corriendo. Eso es lo que Jesús hizo, traer su testimonio como testigo de resurrección. Él hizo este milagro para que todos testificasen de lo que es una vida de resurrección. Esto es una carrera de relevos, entregando el testigo para que la otra persona siga corriendo. Mientras la anciana estaba a punto de llegar, Jesús le dio la vida para que llegara y entregó el testigo a la jovencita que se estaba muriendo. De repente, Dios la resucita para seguir corriendo. Su testimonio, su testigo, su razón de ser, su forma de ser, su ministerio llevó a una vinculación total de ambas generaciones. Y esto es sorprendente, porque vivimos generaciones que están así, desvinculadas. Los ancianos con los jóvenes están desvinculados. Y Dios viene a tener un vínculo entre ambos. Establece un vínculo aquí y otro vínculo aquí, para ser el centro de ese vínculo. Convierte un evangelio de unidad, un evangelio de generaciones que van traspasando el testigo de unos a otros. Somos testigos de resurrección. Le hablamos a otros lo que Dios hizo para que sigamos viendo la resurrección de los unos a los otros. Los sanos pasan a ser ahora resucitados. Yo era sano, pero ahora Dios me ha resucitado. Y en mi resurrección yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mí y cómo Dios sigue resucitando a otros. Pasamos el testigo de resurrección. La gracia se vincula con la ley a través de Jesucristo. Porque esa mujer venía de la ley, pero esta mujer va a renacer de la gracia, la jovencita, y entonces vinculamos la ley
con la gracia a través de Jesucristo. Vinculamos el viejo pacto con el nuevo a través de Jesucristo. Tiene sentido. Ambas personas tenían prisa por ser sanas, pero hay un orden. Y Jesús dijo, esperen, hay un orden. Ya no se trata de sanar gente, ahora se trata de resucitar a personas. Ahora lo antiguo debe dejar lugar a lo nuevo. Ahora el precio que ha pagado lo viejo es para que ahora lo nuevo sea más visto, se pueda reflejar más, se pueda entender mejor. Hay que resucitar las nuevas generaciones, porque unas están muriendo por la edad y por su cumplimiento de tiempo, pero hay unas nuevas generaciones que están muriendo, lamentablemente, sin haber llegado a la edad madura. Y cuando empiezan a ser maduros, ya se han apagado y se mueren bajo el sepulcro de la ley. Se mueren bajo la religiosidad. Porque meter a un muchacho en una iglesia donde solamente está en un culto pero no entiende nada es una losa muy grande, porque no entienden nada. Porque no tienen vida de Dios, porque no han nacido para nuevo, no han resucitado. Entonces mueren y en su edad de madurez, en vez de darle lo mejor a Dios, se lo dan a las plazas, se lo entregan a las calles. Esta niña estaba muriendo en su mejor edad, en la edad donde iba a poder dar a luz, donde iba a poder tener una menstruación de vida, donde ahora la sangre que iba a entregar iba a ser sangre para vida, vínculo de vida. Pero estaba muriendo. Una estaba muriendo bajo el azote de la ley y la otra estaba muriendo bajo el azote de la inmadurez que produce la religión. Es duro, pero es así. Esta carrera tiene muchos espectadores y hay una multitud que está necesitando ese vínculo, generaciones vinculadas con Jesucristo, unidas con Jesucristo. Quiero decirte algo muy significativo de este episodio, y es que Jairo, y el nombre Jairo, tiene una raíz dentro del origen griego. En muchos casos significa gozoso, bienaventurado, lleno de alegría, pero hay varios vínculos en esta palabra. Una de ellas muy preciosa es que también significa aquel que está durmiendo y se despierta de su adormecimiento. Esa es una realidad, porque este es el símbolo. Pero algo muy curioso de este pasaje es que Jairo, el nombre Jairo, viene también de la raíz kairos, por eso es Jairo, kairos, tiempo de Dios. Es un significado muy especial porque proviene de esa raíz, kairos, tiempo de Dios. Porque hay un cronos y hay un kairos, y aquí estaban peleando ambos. Por un lado, Jairo estaba peleando con el crono, hay que llegar a tiempo. La mujer estaba peleando con el crono, quiero tocar al maestro que se me va. Todos estaban peleando por un cronos, pero Dios estaba trabajando en un kairos. Él estaba trabajando en la oportunidad de lo que quería lograr en ambos casos. Si me voy a la niña para resucitarla, entonces lo que hago es que la sane y no la resucito. Y si me quedo con la mujer y no alcanzo allí, no alcanzo resurrección. Por tanto, Jesús tenía que hacer ambas cosas. Quería la sanidad del antiguo pacto para establecer lo nuevo, para vincularlo con lo nuevo, para hacer el vínculo con lo nuevo, para establecer la base de lo nuevo. Y ahora tengo que llegar allí, no cuando haya que sanar, hay que resucitar el espíritu de esta niña. El viejo pacto tiene que ser sano para quedar en el vínculo, pero el nuevo pacto tiene que resucitar porque esa es la esencia del nuevo pacto, resurrección. Así es que él volvió a esperarse y a volver a manejar los kairos, porque a veces tenemos prisa, pero Dios tiene un kairos. A veces yo estoy en el crono, pero Dios tiene un kairo. No es tiempo de minutos, es tiempo de ser preciso. Es oportunidad, es precisión, es equilibrio. Mire, la carrera de relevos tiene una combinación entre lo que es velocidad y precisión, equilibrio. El equilibrio entre la velocidad y la precisión en la entrega del testimonio, del testigo, del aposta. La carrera de relevos a la que estamos viendo aquí en este episodio, que tiene una gran semejanza en el tiempo final, es una carrera que va a vincular generaciones. Porque vamos a tener una generación de personas maduras y una generación de personas inmaduras que están creciendo para ser maduros, que van a recibir el testigo en su madurez, en su resurrección. No reciben el testigo cuando tienen 12 años y no saben nada. Reciben el testigo cuando han resucitado para una vida con Dios.
Y entonces aquí se necesita ese equilibrio entre la precisión y la velocidad de los tiempos. Hay un momento de tiempos muy rápidos, pero hace falta una precisión para que no se caiga el testigo. Porque cuando se cae el testigo en una carrera de velocidad de relevo, se pierde. Y ya, aunque tú puedas, ya no hay opciones. Se pierde el testimonio, se pierde el testigo. Así es que es muy importante la oportunidad de la precisión de este tiempo. Es necesario que sepamos qué precisos tenemos que ser. Los relevos de este tiempo precisan ese equilibrio entre la velocidad y la precisión. Este es un momento muy importante para ser precisos y para esperar el kairos de Dios, para entregar las postas, para entregar los relevos. Jairo tuvo que apostar y decir, bueno, tengo que ajustar mis prisas. Yo tengo que aprender que puedo tener mucha prisa, pero lo más importante ahora es tener fe y no tanta prisa. Tuvo que aprender a parar, porque su aceleración por su necesidad lo hizo demasiado rápido. Y Jesús iba, pero Jesús tenía su tiempo para llegar. Por tanto, para tener fe en este tiempo hay que ajustar las prisas. Quiero decirte esto, porque es muy ministrable en nuestro corazón. Hay que ajustar las prisas a la fe. Y la fe es muy enemiga de las prisas. Pero el hombre vive muchas prisas y eso es enemigo de la fe. Porque nadie quiere esperar. Todos queremos llegar temprano. Parece que esto es una carrera de contrarreloj y esto es una carrera de relevos. Y por tanto necesitamos tiempo. Jairo tuvo que aprender a ceder y a someterse y decir, bueno, me está costando mucho esto. Mi hija se está muriendo. Pero tengo que aprender a ceder, que es Jesús quien lleva aquí el mando. Por eso yo me arrodillé, para que Él lleve el mando. Por eso tú lo llevas. En el versículo 23 vemos a Jairo en el cronos. Vamos, Jesús, ven rápido, vamos, 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 vamos. Y en el versículo 25 vemos a Jesús diciendo, bueno, Jesús, como tú veas, como tú quieras. Me estás diciendo que creas. Bueno, pues yo creo, voy a creer. Tuvo que dejar la velocidad. Tuvo que dejar la velocidad y ajustar su velocidad a la precisión para adquirir fe, testimonio de fe. La fe con prisas no funciona. Necesitamos entender que Dios se mueve con kairos. Jairo, necesitas aprender del kairos de Dios. La mayor lucha de la fe es cambiar. Que nos sentimos a veces ignorados por Dios, pero no es que estamos siendo ignorados, sino que nos estamos sometiendo a su kairos. Cuando Dios parece que nos ignora, no es que nos está humillando y nos está ignorando, solamente nos está haciendo aprender que la fe requiere de su tiempo, que la fe requiere de un kairos, que para que las cosas se den hace falta el tiempo de Dios y la voluntad de Dios para que se den. Tiempo y voluntad se unen para formar un kairos. Por tanto, hay una carrera contrarreloj que no podemos en este momento correr, amados. No podemos correr esa carrera. No podemos estar todo el tiempo ahí, corriendo y corriendo, porque eso está desanimando nuestra fe. Eso no está logrando obtener el kairos de Dios. La fe necesita precisión, necesita equilibrio, necesita espera, necesita kairos. El kairos posee la habilidad para que esperando no nos desesperemos. Ese es el kairos. Esa es la misión de este tiempo, que esperando no nos desesperemos. Quiero resumir aquí. Esa vieja alianza, esa mujer desangrada, que Jesús tuvo que venir y decir, bueno, se acabó tus sangres. Ya el vínculo del pacto con la sangre lo voy a llevar yo. Y yo voy a levantar una joven que en la sinagoga no ha crecido y no ha perdurado, porque tienen la ley pero les ha faltado la vida. Voy a soplar aliento de vida sobre ella para que resucite. Y voy a vincularte contigo para que entiendas, Jairo, que hay un kairos para ti. Y que hay una vinculación de generaciones y de vínculos. Y que tan necesario es lo viejo con lo nuevo, porque eso forma una base para lo que Dios desea hacer. La vieja alianza esperaba una respuesta. La hija también nueva, desesperada, buscaba también una respuesta.
Pero amado, el líder, el jefe tenía que aprender a creer. Él podía sentir las prisas y el cronos, pero Jesús le dijo, tranquilo, Jairo, haz honor a tu raíz y aprende a vivir el Cairo. La persona busca a veces, como siempre, todos buscamos respuestas a lo que estamos pidiendo. Pero Jesús quiere convertirse en la respuesta en sí mismo y no en tu respuesta. Porque la respuesta no es que solo Jesús resucite a una persona, sino que Jesús venga a habitar en la persona. No es tanto que Jesús venga a hacer algo para que la gente salga de su situación y de su estado, sino para que la gente abrace el señorío de Cristo en sus vidas. El sentido de todo milagro es llevar a la gente a los pies de Cristo y que a través de eso no solamente hay una sanidad física, sino hay una resurrección del alma. La pauta de este tiempo es prisas. La pauta de este tiempo es queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Dios haga. Y Dios no está operando así. Está esperando la vinculación de generaciones. Está esperando lo antiguo con lo nuevo. Está vinculando para que lo nuevo crezca con una sólida base. Porque el nuevo pacto ha crecido bajo sólidas bases de un antiguo pacto. El nuevo pacto ha traído el corazón, la intención. Ha traído lo de dentro, lo interior, no tanto lo exterior, pero se ha basado primeramente en lo exterior. Me ha hecho ver que era necesario derramar sangre de un cordero para la remisión de pecados, y cuando Cristo muere en la cruz en el nuevo pacto, lo que me hace entender que ahora Él es el cordero. En el nuevo pacto hay una fiesta de la Pascua. Perdón, en el antiguo pacto hay una fiesta de la Pascua, en el nuevo pacto hay una fiesta de la cena del Señor. Ambas se vinculan. Lo que pasa es que ahora tenemos el corazón, la intención, el recordatorio, el rememorar, el hacer fiesta de lo que Cristo hizo. Entonces tiene un profundo significado la vinculación de ambos elementos. Él no altera sus recorridos. Él no altera sus recorridos. Él no altera sus kairos, aunque a veces estemos agitados en nuestros cronos. Él no está corriendo porque tú estás corriendo. Él no tiene prisa porque tú tengas prisas. Él no altera su recorrido, su kairos, su tiempo. Él sabía que tenía que primeramente sanar a esa mujer. Era necesario quitar de esa mujer el flujo de sangre, dejar que ya no se desangrase más, porque ahora él iba a ser la sangre que quitaba el pecado del mundo. Y una vez así, a través de esa muerte y resurrección, él podía resucitar a la sinagoga, la ley, darle a la ley la gracia, operar de la ley a la gracia, la vinculación de la ley a la gracia a través de Jesucristo. A veces podemos ver que circunstancias se alteran, pero Dios, a través de las cosas que se alteran a nuestro alrededor, como esas interrupciones, como esas multitudes, como esas personas que quieren que Dios los sane, a partir de esas alteraciones de las circunstancias, nosotros aprendemos a ceder y a someternos. Señor, sea hecha tu voluntad, haz como tú quieres. Y sabemos que hay urgencias muy grandes y dolores muy grandes, pero Dios no se altera. Dios no cambia los recorridos. Dios, aunque las circunstancias cambien, si ha dicho que va a llegar, Él va a llegar. Si ha dicho que te acompaña, te acompaña. Si ha dicho que viene, viene. Pero tenemos que aprender a someternos y a ceder a su kairos. A veces avanza la hora, a veces hay malas noticias, a veces los pronósticos no son buenos. Maestro, ya no vengas más. Pero Jesús escuchó el diagnóstico y dijo, tranquilo. Él escuchó, él tuvo oído para escuchar. Había mucha gente, había muchas personas, pero él sabe bien quién le toca y sabe muy bien a quién tiene que escuchar. Él tiene un oído muy fino para escuchar aquello que ahoga tu fe. Él tiene un oído muy fino para aquello que puede producir sobre ti una incredulidad en tu fe. Eso me encanta, porque Jesús respondió inmediatamente ante la incredulidad de las personas. Inmediatamente le dijo, no, espera. No creas eso. Fabuloso lo que Jesús le dijo aquí. Le dijo, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal, no temas, cree solamente, cree. Inmediatamente él había cedido, él se había sometido, ya iba de camino,
y de repente viene la mala noticia, las circunstancias cambian, la niña ha muerto. Y yo digo, tranquilo, duerme, no temas, cree, solamente cree. Yo te he dicho que creas. Inmediatamente la atiende para que tu fe no mengüe, para que tu fe no cambie. Él de repente, aunque avance la mala noticia, Él te está diciendo, si crees, solamente crees, me encanta, si crees. No hagas nada más, cree que Dios va a salvar, cree que Dios va a resucitar, cree que Dios va a sanar, cree que Dios va a restaurar, cree que Dios va a resucitar. Miren, mi nación necesita resurrecciones, no sé la tuya, pero la mía sí. Porque ya no basta con sanidades en esta nación. Esta nación es una anciana ya, que ya no tiene, ya no hay base. La religiosidad es tan grande que ya no hay bases. Necesitamos una real resurrección. Y Dios está diciendo, cree solamente, cree. No creas lo que estás oyendo, no te dejes alterar por lo que estás escuchando. Cree, solamente cree. Puedes escuchar malas noticias de tus hijos, de tus hijas, de tu familia, de tus personas, de las situaciones del trabajo. Cree, solamente cree. Cuando comenzó esta pandemia le dije al pueblo de Dios, este no es tiempo de subsistir, este es tiempo de creer y de permanecer. Cree, permanece en tu fe. La resurrección estaba allí, porque no había venido alguien solamente como un curandero a sanar, un médico pagado para ver si atendían a alguien. Seguramente ambos habían gastado mucho dinero en médicos que nada les había producido. La mujer había gastado mucho, imagino que este hombre también. Pero de repente no llegó un curandero más ni un médico más, llegó la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Llegó la resurrección y la vida a esa casa. El pronóstico iba a ser inesperado, iba a parecer ¿qué pasa aquí? Pero Jesús iba a hacer de nuevo una casa testigos de resurrección. Aquí se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago, a Jacob. Se llevó a esos tres como testigos de resurrección. Les dijo, vengan conmigo, yo quiero que ustedes sean testigos de lo que yo voy a hacer en este sitio. Quiero terminar diciéndote que el vínculo de este tiempo tiene una gran connotación con la necesidad de creer, de tener fe y de esperar pacientemente a Jehová. Me imagino, ¿no?, ante los atentados de gentes y personas que han sufrido tanto en este tiempo, a veces se hace difícil esperar. Ante las oraciones que hemos hecho para que Dios sane, resucite, haga, y hemos visto algunos milagros muy soberanos, se hace a veces difícil esperar. Ante este momento de prisas y de cronología y de mucha gente desesperada, se hace difícil creerle al Kairos de Dios. Pero nosotros hemos sido llamados a ser elementos y testigos de resurrección, no de sanidad. Porque esta es la obra más grandiosa para la ocasión que vivimos. Vamos a ser elementos vivos de resurrección. Te lo digo, elementos y testigos vivos de resurrección. Pedro, testigo de resurrección, que tocó su sombra, tocaba a hombres y eran sanados y resucitados. Juan, un testigo de una revelación gloriosa del tiempo final. Jacobo, Santiago, un hombre líder sólido en la iglesia primitiva, hombres de fe sólidos. Dios los hizo sólidos, haciéndolos testigos de resurrección, que vieran la resurrección. Este es el clamor del vínculo de este tiempo. Este es el vínculo de generaciones que queremos ser testigos de resurrección. Se ha eliminado ya a la anciana que se desangra. Ahora tenemos a un Cristo que ha venido a vincular a lo antiguo con lo nuevo. Ahora hay una hija de sinagoga que ha sido mucho tiempo lapidada, que ha sido mucho tiempo ocultada por la tradición, por la sepultura de las leyes y las tradiciones, pero que ahora, ¡pum!, se levanta de su sepulcro y decide que ahora ella ha resucitado para Dios. Una iglesia resucitada, hogares resucitados,
vidas resucitadas, personas resucitadas, hombres y mujeres resucitados, hombres y mujeres vinculados por Cristo, viejas generaciones vinculadas con nuevas generaciones, muchachos jóvenes que van a crecer en la nueva vinculación, en el nuevo ámbito, el vínculo de Cristo, la vinculación de lo nuevo, de lo que Dios quiere hacer, Dios resucitando una nueva generación en la edad de la madurez, cuando tienen que ser maduros, están muriendo, pero Dios viene a resucitar esta nueva generación. Así sea en este tiempo, testigos de resurrección. Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga. Ciertamente, de cierto te bendeciré. Así sea, testigos sólidos de su resurrección.